Bienvenidos a esta serie de podcasts que estoy llamando Creadores en Cuarentena, en la que exploramos cómo los creadores durante esta cuarentena están superando los retos que nos ha traído el COVID-19. En este primer episodio nos acompaña Humberto García Monterroso, profesor del St. George's College. Comencemos entonces, Tato. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches, José Dante, gracias por la invitación. Estoy conmovido, alegre por poder participar de esta entrevista y sobre todo para compartir un poquito de mi experiencia con esta migración de las clases presenciales a las clases a distancia, que también para mí y creo que para todos los profesores, pues es simplemente crear nuevas maneras de enseñar. ¿Tú estabas involucrado en el programa de educación a distancia antes de la pandemia? Pues no. A ver, comento un poquito. Yo en el colegio para el cual trabajo y para la gente a la cual le ofrezco el servicio educativo de la asignatura de psicología, pues bueno, yo soy nuevo en el colegio. Yo no sé si ya soy tan nuevo, pero yo llegaba un poco con la práctica de educación presencial, es decir, trabajar directamente con el estudiante, estaba muy arraigado y trabajaba mucho el contacto tú a tú, ¿ya? Trabajaba mucho este tema. Cuando yo llego al colegio, me doy con la grata sorpresa que este colegio ya venía promoviendo el uso de estas plataformas virtuales. Trabajan mucho con el Google Classroom. Yo, para el año pasado, en el colegio donde trabajaba, no estaba familiarizado ni un poquito con la plataforma de Google Classroom. ¿Ok? No sé si ya se anticipaban que iba a haber una situación como esta, pero yo creo que este tema de la educación a distancia puede ser muy complementaria a lo que se venía practicando en el colegio. Entonces el colegio, porque es un colegio presencial, ¿cierto? El colegio lo que tiene es un programa que mezcla lo virtual con lo presencial desde antes de la pandemia. Exacto, exacto. Solo que la idea era homogeneizar en todos los niveles que se imparte la educación en el colegio, el uso de estas plataformas virtuales, esta ventaja y esta plataforma que te deja el Google Classroom y sobre todo que te deja una evidencia y sobre todo también la posibilidad de guardar el material. Por ejemplo, nos pedían mucho el tema de grabar las clases para que quedara una suerte de videoteca para que el estudiante pudiera acceder, en el caso fuera tuviera algún inconveniente para poder entender la clase presencial, que tuviera esta capacidad de autogestión, que sean capaces de gestionar su propio aprendizaje. ¿Y qué sucedió cuando cayó la pandemia? El primer bimestre, los meses de marzo y abril, el colegio apostó toda la artillería pesada justamente en encontrar una estructura que funcione. Yo creo que lo que el colegio propuso era homogeneizar el sistema o este plan de educación a distancia. Plan que se trabajó en conjunto con todos los profesores viendo la práctica que podían tener. Es decir, cada profesor ponga en común qué estrategia o qué herramienta puede utilizar, herramienta tecnológica, para que luego el colegio pueda estimar aquellas herramientas que fueran de uso más accesible, que le permitieran tener un contacto directo con el estudiante, pese a que no había este contacto presencial. Y de esa manera se pudo, luego del primer bimestre, tener esta homogeneización, partiendo de que teníamos también este soporte oficial del colegio, este soporte que ya se venía trabajando, simplemente era trabajemos bajo el soporte oficial que tiene el colegio, pero también podamos adaptar o podamos nutrir nuestro servicio educativo con algunas otras herramientas tecnológicas que salían producto de la misma sugerencia y recomendación de profesores. ¿Qué propuestas se agregaron de las recomendaciones de los profesores después de ese primer bimestre de exploración? Como te digo, después el primer bimestre fue un poquito ensayo y error, es decir, habían docentes que sugerían algunos otros aplicativos, como por ejemplo el Mentimeter o el Kahoot,
que era más como una especie de, bueno, si estamos buscando que las clases a distancia o el programa de educación a distancia se asemeje al programa presencial, no podemos dejar de lado lo lúdico, no podemos dejar de lado este acercamiento al aprendizaje a través desde el juego. Entonces, justo el Kahoot y el Mentimeter nos permitían a nosotros la gamificación o la gamificación un poco de nuestra práctica educativa. Inclusive, habían profesores que estaban más familiarizados, como por ejemplo con este aplicativo que es el Screencast, que era para grabarse a uno mismo el previo de una pequeña clase y poder compartirla y tener evidencia para que el estudiante pudiera acceder a este pequeño video. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, después del primer bimestre utilizaba, por ejemplo, el Screencast, si es que quería grabar previamente un material y colgarlo en el trabajo de clase para que los estudiantes pudieran acceder a él. El Mentimeter o el Kahoot me servía como, por ejemplo, para el momento de la indagación. Por ejemplo, podía soltar una pregunta general con algún tema en particular para hacer esta suerte de encuestas entre estudiantes y al final ver qué tanto puedo activar saberes previos. Y esta herramienta quedó después en el segundo momento, en la estandarización que hicieron a partir del segundo bimestre. Mucho menos. Ya yo en el primer bimestre el Screencast lo usé demasiado. Yo creo que lo sobreusé. Y es más, ya lo había sobreusado tanto que los primeros que me hicieron notar eso fueron los estudiantes. Me decía, profe, usted ya está grabando demasiado las clases. Sí, ya aburre, ¿no? Ya aburre, profesor, ya cambie, ¿no? Cambie un poquito. Y ellos demandaban ya más lo sincrónico. Es decir, escuchar mi voz en el momento, poder reírnos en el momento, poder compartir material en el momento. Entonces, yo suelto un poco la práctica y el uso que ya tenía, o el abuso que tenía con el Screencast, y empiezo ya a trabajar con la plataforma misma del Meet. Es decir, estamos lejos, pero estamos en este mismo momento frente a frente. El Meet me parece que viene con el Google Classroom. Exacto. Entonces, supongo que eso fue parte ya de las decisiones institucionales. Lo que pasa es que ahí me di cuenta que no era solo yo el que estaba grabando previamente la clase y colgándola en el Classroom para que los estudiantes lo vieran. Me imagino que este primer bimestre fue un poco de, ¿por qué no decirlo así? Un poco de miedo, de tenerle miedo a la plataforma a la cual no estábamos tan acostumbrados. A partir del segundo bimestre ya, teníamos que tener un programa de educación a distancia homogéneo, estándar, lo cual implicaba la presencia del profesor en el mismo Meet, en el momento de la clase. ¿Ok? Entonces, la sugerencia, recomendación, directiva, obligación del colegio era, bueno, vamos a trabajar de manera estandarizada. Es decir, los estudiantes también reclaman al profesor que esté en contacto sincrónico, ¿ya? En este momento. ¿Eran los estudiantes los que lo reclamaban o eran más bien los padres de familia los que pedían que los profesores estuvieran allí? Te diría los dos, pero a mí quien me lo dan a notar más fueron los estudiantes. Me dijeron, profe, queremos escuchar en el momento, pues no queremos compartirlo, porque claro, ¿Qué crees tú que hay en las clases sincrónicas ujú, que implica para ellos un valor agregado? te podría responder en base a lo que yo percibo, que me imagino debe estar en la misma línea que lo que ellos percibían. La asignatura de psicología, por contextualizar mi práctica, eh, requiere el debate, requiere el compartir ideas que pueden ser inclusive contrarias o complementarias. Yo me he maravillado, no encuentro otro adjetivo, de la diferencia que hay entre el primer bimestre, donde si bien había el material, quedaba registrado, era un video mucho más limpio, porque yo recuerdo, me hacía 3 o 4 grabaciones y le daba a borrar y me quedaba con la mejor, y esa la subía. Es decir, el producto era muy simpático, era mejor producido, pero no lo cambiaría ahora con lo que se da en el momento. Porque en el momento se puede dar el error
en el momento se puede llegar a un conocimiento que no se pensaba en un inicio. La posibilidad de hacer estas clases a distancia, pero compartiendo, debatiendo, riéndose, sacando por ahí alguna ocurrencia que te prende el foco, eso quizá el video no sea tan limpio, tan acabado, tan perfecto, pero sí es real, sí se da en una situación de compartir, de convivencia. Y yo creo que los estudiantes no buscaban perfección, sino lo más real que se pueda, tener una experiencia lo más real que se pueda. Y ahora, ¿cuál es ese balance entre lo síncrono y lo asíncrono? Ahora ya tengo un poquito más de tiempo libre. Si yo saco el balance en el tema de qué tanto tiempo al día soy profe y qué tanto el tiempo al día soy tato, o sea, soy esposo, soy... Entonces, yo digo, mira, en el primer bimestre me la pasaba todo el día, y esa era creo que la observación que se tuvo por muchos profesores, no tengo tiempo de nada, estoy todo el día parado frente a la pantalla. Entonces, el primer bimestre era así. ¿Por qué? Porque creo que ya fue el defecto mío de procurar llevar en el tema de tiempo toda la inversión que se podía hacer en preparar la clase. Cuando en una situación real no era así, o sea, a mí no me tomaba tanto tiempo, pero claro, a veces inclusive bromeaba con mi esposa diciéndole, ya me voy a poner a grabar, silencio que me tengo que maquillar, ¿no? Me tenía que maquillar, ponerme bonito frente a la pantalla, la luz, el fondo. Entonces, era un tiempo de preparación que antes no lo tenía porque, claro, en el arte y en la ciencia de la enseñanza, muchas veces también juega el factor de la hora, el momento, lo que vaya saliendo en el momento. El segundo bimestre ya tenía un poquito más de tiempo. Yo decía, oye, qué interesante, ahora ya tengo tiempo para salir, para caminar, para leer, para hacer otras cosas. Y yo creo que ahí eso fue mi mejor termómetro para decir, ya encontré mi balance. Ya no abuso tanto de estas herramientas, conozco poco, pero de esto poco que conozco ya lo conozco bien y lo sé utilizar. Ya al final esta herramienta no me utiliza a mí, sino más bien yo hago uso de esta herramienta y me siento tranquilo, me siento en paz. Y ya con eso digo, ya encontré mi balance. Y eso se traduce en, digamos, el 90% o el 80% del trabajo es sincrónico y hay un 20% de preparación y de publicación de materiales de soporte. Exacto, un balance casi como el que se tenía antes de la migración al programa de educación a distancia. Obviamente, en la labor docente siempre es el tema de corrección, que eso siempre ha sido así y nunca cambiará, porque es parte de. Pero ya sentimos que hay una, una una pérdida de peso en la mochila que se tenía justamente con la preocupación de tratar de acomodar o de empaquetar la mayor cantidad de herramientas tecnológicas en la práctica educativa, cuando al final dijimos, mira, yo puedo usar una o dos, usarlas bien, familiarizarme y ya está, no tengo por qué saber todo de todo. Basta con que conozca una o dos y esas dos las utilice. ¿Tú encuentras alguna diferencia desde el punto de vista de los resultados de esta experiencia virtual de pandemia? No quisiera comparar porque son dos situaciones diferentes y obedece un poco más a mi temperamento. Yo soy una persona que le gusta mucho el tema del contacto directo, ¿no? Es decir, el tema del un poco el histrionismo, de moverse, de hacer alguna actividad. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando enseñaba la asignatura, tenía por estrategia, ¿ya? Por movida, hacer que los estudiantes pasaran el experimento antes, en propio cuerpo, para que el conocimiento se fije un poquito más. Es decir, procuraba que ellos le pusieran la emoción pasando por una situación experimental para que se fijara mucho más. Activar la emoción para el aprendizaje. Ahora se me complica un poquito por el tema de que no los veo, o sea, los veo en la pantalla, pero no siento la reacción, no es lo mismo que tener frente a frente a una persona o un grupo. Pero estoy procurando adaptar este tipo de enseñanza con lo de distancia. La vez pasada les apagué mi video y les dije, muy bien chicos, están ustedes en un experimento,
por favor escriban todo lo que ustedes pueden ver que está detrás de mí. Claro, algunos me decían, profe, usted está vestido con los anteojos, y les dije, mira, anteojos usé en el primer bimestre, el segundo bimestre no estoy utilizando anteojos, está con chaleco, no está con chaleco, los dragoncitos, etcétera, etcétera. Entonces, trato de, dentro del formato que me da la pantalla, de hacer esas experiencias, ¿no? Estás aprendiendo a aprovechar el formato. Exacto. O sea, si bien me limita un poco, para otras cosas no me limita tanto. No me limita tanto. Es más, me da la posibilidad de simplemente no me vean y desaparezco y escuchen solo mi voz. Que en presencial no se podría. No se podría. Entonces, si bien me limita, también me puede dar algunas otras variantes al momento de dar la clase. Estoy también aprendiendo a familiarizarme con este soporte que antes no lo necesitaba tanto. Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuáles han sido tus peleas? Tengo la suerte de ser un tipo que no tiene muchos problemas. O sea, no me peleo con nadie y procuro no pelearme con nadie para que nadie se pelee conmigo. No he tenido ningún inconveniente con la conexión, ¿ya? Con el servicio que provee o con la empresa que provee el servicio, tampoco. Suerte que tengo, suerte que tengo. ¿Qué más? Solamente se me ha ido el internet una sola vez y fue porque estaban haciendo trabajos de mantenimiento aquí en el poste que tengo aquí afuera, pero solo una vez y lo restablecieron rapidísimo. Así que no he tenido inconveniente, para nada. ¿Cuál es la velocidad de internet que tienes? El plan que tengo es un plan bien, bien, bien austero, es de 20 megabytes. ¿Y con eso te ha bastado? Está bien, ¿ah? Con eso me ha bastado, sí, con eso me ha bastado. O sea, por ahí tengo bastante suerte. Por ahí me dijeron que era 30, pero y revisando bien le dije, no, no sean mentirosos porque en el recibo dice 20. Y hice este ensayo de ver y justamente era de 20 megabytes, nada más. Así que con eso me ha servido suficiente. Y es más, con el tema del equipo, tengo una Lenovo que ya tiene conmigo 2 años. Hice una pequeña compra hace 2 años porque, mira, yo ya tenía mi desktop, que es una Lenovo también, pero sí es antigüita, antigüita. Y ya pues hicimos esta inversión con mi esposa, era de procesador Core i3. Ya, igual, creo que ahora lo mínimo con lo que me sirve y se ha apañado bien esta maquinita todo este tiempo, estos 2 años que la tengo. Hace 2 años dijimos, vamos a comprarnos una laptop porque yo creo que era ya una herramienta básica. No la necesitaba tanto en su momento. Pero te cayó a pelo. Me cayó a pelo, me cayó muy, muy, muy a pelo. El colegio tuvo a bien decirnos a los profesores, si es que ustedes necesitan un equipo, si no tienen un equipo en casa, pueden solicitarlo en calidad de préstamo, pero igual no me gusta pedir prestado cosas que las puedo estropear, así que yo dije, no, yo estoy bien con esto aquí. Nos estuvieron preguntando, sí, desde el área de sistema, cada 2 meses, con el tema de qué tanto es la conexión, si tiene algún problema, si es que el área de soporte de redes está atento para solucionar alguna situación que tengan, ya sea con la intranet o con el Google o con lo que fuera, y no he tenido ningún inconveniente en todo este tiempo, para nada. Así que con el tema de conexión, la empresa que lo provee, el router, pues no. Y con el equipo funciona bastante, bastante bien. La calidad de video y el audio también, ¿cómo te ha ido con los alumnos? ¿Ellos te ven bien? Yo te veo bien y te escucho bien. Pero ¿qué tal ha sido la experiencia de tus alumnos? También, cuando ellos me dicen, profe, no se le escucha bien, es justamente cuando pongo el pulgar sobre el micrófono, pero nada más. Ellos me escuchan muy bien, pero no, hasta ahora no. Ha sido un muy buen audio, muy buen video, los veo a ellos también. Hemos tenido reuniones aparte de asesoría, que no son horas de clase, y todo muy bien, ¿eh? Todo muy bien. Y el promedio de estudiantes que hay por clase están entre los 22 y 24. No es un grupo pequeño, es una clase regular y no hay ninguna queja con respecto a ni el audio ni el video. Todo se ve clarísimo y se escucha también muy claro. ¿Siempre usaron el Google Meet? ¿No navegaron por el Zoom en ningún Sí, momento? mira, hay profesores que todavía complementan el dictado de clase con el Zoom. ¿Ya? Me imagino que les es más conocido, más familiar y por lo tanto lo utilizan. Como te digo, tenemos esta plataforma oficial que viene a ser el Meet, pero hay profesores que pueden trabajarlo tranquilamente desde el Zoom. ¿Ya? Yo no lo he hecho, pero tampoco tendría reparos en hacerlo, ¿no? Ambas plataformas, el Zoom y el Meet, te permiten grabar la clase. Sí, sí, sí. Yo cada vez que tengo clase con el Meet, le doy a grabar
termina la clase, me descarga el video automáticamente y eso lo subo a trabajo de clase para que quede como videoteca. La ventaja que tiene el Classroom es de que te organiza las carpetas de videos, máximo 20 videos. Entonces tenemos, creo que estamos en el video número 76, creo que vamos por el video número 76. Y sin querer ya vamos coleccionando varios vídeos con el título, con la fecha, entonces los chicos que quieren repasar, por ejemplo, alguna clase que quedó poco clara, ¡pam!, entran y ya está. Va quedando claro por las circunstancias del rebrote y todo lo que está pasando que muy probablemente este año no vamos a regresar a clases, ¿cierto? Exacto. ¿Tú qué expectativa tienes para terminar el año con estas clases Siento que virtuales? me estoy adaptando cada vez mejor a este sistema. Em, el formato de la asignatura que yo imparto tiene una estructura muy típica, estructura que yo conozco y que ahora he podido adaptar, ya me siento más tranquilo porque sé que puedo cumplir con la currícula de este año, ¿ya? Sé que puedo cumplir con la currícula de este año. Me inquieta un poco el próximo año. Primero, si es que, a ver, lo que pasa es que el primer año de psicología se ve todo el tema teórico y de evidencia empírica, es decir, al estudiante se le familiariza con los enfoques para la investigación del comportamiento humano y se le da la investigación, la evidencia empírica, es decir, investigación, hipótesis, variable, hallazgo, resultado, pensamiento crítico. Porque se le prepara el próximo año al estudiante para que el próximo año ellos hagan una réplica de un experimento. ¿Ok? Coja un estudio original, se familiaricen con el estudio original y lo repliquen. ¿Cuál es el inconveniente? Que ellos tengan que adecuar un experimento a la vía virtual. Entonces, no es lo mismo sentar un grupo de personas en un ambiente cerrado de laboratorio y darles alguna tarea que implique un proceso cognitivo tipo de atención, percepción o memoria, donde el dato es inmediato, donde el dato es grupal e inmediato, donde puedes controlar más variables. Ahora hay muchas variables por controlar y los estudiantes han tenido que adaptar de este año el experimento para hacer su réplica. Entonces, lo que me inquieta primero es cómo conseguir la muestra, porque en un colegio lo más sencillo es, bueno, muestra por conveniencia, tienes un montón de estudiantes, utilízalos a ellos. O profesores, ahora lo que ellos tienen que hacer es justamente ese trabajo cooperativo. ¿De dónde voy a conseguir muestra? En algunos casos ha sido de la familia inmediata, de la familia extendida. Y en algunos otros casos los estudiantes me pedían a mí acceder a la muestra, pedir a los padres de familia, canalizar el pedido para poder tener este permiso consentido. Claro. Bueno, Tato, ha sido para mí un gusto que nos acompañes y conversar contigo. Ha estado muy bien, ha estado súper interesante. Muchas gracias. No sé si algo que se acostumbra en los podcasts es darle la oportunidad al invitado que lo siga, si es que tienes un blog, si quieres que la gente te conozca. Pues no, no tengo ni blog, no tengo podcast, no tengo eso. Ya me genera la curiosidad en el momento de indagación para tenerlo en su momento, pero he estado muy encantado de compartir este breve tiempo contigo. Y de verdad, yo creo que en este tiempo de pandemia, tiempo de aislamiento social, entre comillas, como yo les digo a los chicos, aprovechen este tiempo para crecer en su familia. Aprovechen este tiempo para crecer y para conocerse, para que después de haberse reconocido ya puedan salir al mundo y hacer lo que deseen, que tengan la libertad para poder hacerlo. Creo que nos hacía falta un poquito este tiempo de introspección.